Hoy vamos a compartir con ustedes, hermanos, como hemos venido hablando, ¿por qué nos reunimos? Quería compartir un texto allá del libro de Reyes del rey Josías, pero me incliné más a compartir el texto de Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 12, que lo conocemos, que lo hemos estudiado, pero que cuando nosotros hablamos de esa experiencia emocional que tenemos nosotros, de esa tercera pata de la silla que venimos estudiando, entonces es cuando nosotros decimos: necesitamos que el Señor nos ayude, necesitamos que el Señor nos dirija. Les voy a pedir, hermanos, si ustedes nos ayudan a leer estos versículos del 1 al 5, y ahí en el número 4 les voy a hacer un examen en la pronunciación, a ver, con estos nombres vamos a ser edificados. Nos ayudan con esta pantalla, y la pantalla siguiente la leo yo solo. Vamos, 1, 2, 3. Y se juntó Gracias, hermanos, gracias. No los escuché a muchos, estaba viendo nada más el movimiento de Johnny con la mascarilla. Pero sí es un texto, hermanos, que nosotros nos ponemos a pensar y decimos todo lo que está sucediendo. Y voy a continuar yo leyendo del versículo 7. Dice así: y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente. Dice claramente. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. De modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, aquí se reúne el gobernador, el poder civil, el poder religioso, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dice, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, hermanos, estamos diciendo
que continuamos con las 4 patas de la silla. Después de ver lo racional que nos ayudó Roberto, hoy vimos lo moral, hoy veremos la tercera pata, lo emocional. Y posteriormente lo social con nuestra hermana Ruth Mooney. Y entonces vemos acá la pata de lo emocional. Y teniendo mucho cuidado con esta palabra, hermanos, con esta palabra lo que es lo emocional, porque muchas veces es mal interpretada o es mal usada dentro del pueblo del Señor. Muchas veces la palabra emocional en algunos círculos se ha utilizado, valga la redundancia, para tocar las emociones, para manipular a las personas. Pero lo que buscamos hoy es que cada uno de nosotros podamos afirmar nuestras emociones y nuestras vidas y que nos ayuden a comprender lo que Dios hace por medio de cada uno de nosotros. Tuvimos esa lectura donde lloraron mis hermanos, pero hoy no buscamos que lloren. Tuvimos esos cantos donde todos se gozaron y exaltamos el nombre del Señor, pero hoy no buscamos el saltar de alegría. Buscamos que todos disfrutemos de nuestro Dios, aún haciendo uso de nuestras emociones, porque no podemos quitarlas. Pero tenemos que tener cuidado que nuestras emociones no nos dominen. Ustedes se emocionaron cuando oyeron esa música. ¿Cómo se llama el tipo de música del Caribe, Arthur? Calipso. ¿Usted se sintió feliz de oír eso? Mi hermano Carlos iba a decir algo. Se identifica con el calipso, con el rice and bean, planting tag, pollo caribeño. Mejor no sigo para no darle rienda suelta a la carne, ¿verdad? No voy a seguir con eso, porque venimos a buscar del Señor y alimentar el Espíritu en este día. Y que sea el Señor grandemente glorificado. Y que nosotros como su pueblo, como su iglesia, podamos ir creciendo cada día para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones que todos experimentamos. Alegría, tristeza, miedo, ira, temor a perder la vida en algunos casos, o amenaza de un resultado negativo. Y yo pregunto, ¿el Señor Jesús experimentó emociones cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Me dicen que sí. Lo vemos llorando cuando le dicen que Lázaro murió, llegó. Lo vemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros tenemos esas emociones que no podemos quitar. Hermanos, todas las iglesias, incluyendo nosotros, proponemos un estilo de experiencia de fe y damos gracias a Dios porque nuestro estilo de fe, como la PIBD que ustedes tanto aman y que nosotros amamos, esta iglesia que es del Señor, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera y poder llevar un mensaje de arrepentimiento, poder llevar ese mensaje de arrepentimiento como lo hizo Nehemías, como lo hizo Nehemías con su equipo. Pero acabamos de leer nosotros esa conclusión. Esto es como una película, hermanos, donde empezamos viendo el final, pero todo lo que se tuvo que construir antes. Es muy bonito, se paraban todos en la plaza, buscaban el nombre del Señor, oraban, cantaban, lloraban al oír la palabra del Señor. Pero todo eso tuvo un principio, hermanos. Todo eso tuvo un principio y fue la inquietud que Dios hizo a Nehemías. El problema con nuestras emociones surge, hermanos, cuando le damos libertad solo a nuestras emociones. Me contaba una vez un profesor que se murió el esposo de una hermana en la iglesia. Y entonces ella estaba en la casa llorando.
y llegó un hermano con la Biblia y andaba detrás de ella con la Biblia. Vea, usted no debe llorar. Vea lo que dice la Biblia, él pasó a un mejor lugar. Usted no llore, tenga confianza en el Señor. Eso es no tener confianza. Hermanos, no. Cada uno de nosotros tenemos distintas emociones y algunos los manifestamos pegando gritos, asustados, otros siendo más pasivos, más controlados. Entonces, hermanos, tenemos que ver. Hablaba con un hermano al cual aprecio mucho. Y mi hermano Diego me contaba y me decía, lo he contado aquí esto en otras ocasiones, que ellos llevaron a Ingrid Rosario a la iglesia y que fue un llenazo porque lo anunciaron, fue un llenazo y era una mega iglesia. Y entonces yo le preguntaba a Diego, le digo, Dieguito, y no es Diego el de acá, mis hermanos, es otro Diego. Y entonces yo le decía, Diego, ¿y cómo hacen ustedes cuando no llevan a personas famosas, conocidas? Me dice, la gente no va. Le digo, ¿y entonces qué están haciendo? Tenemos que tener un programa donde planifiquemos todos los meses llevar a este tipo de personas para que las personas vengan. Entonces digo yo, me brinca a mí a la cabeza. Entonces, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Voy a la iglesia por la persona que llevan o voy a la iglesia, me reúno con la iglesia, vengo al templo por ese deseo que tengo de crecer? Y entonces él mismo me decía que era bien difícil para ellos lo que estaban pasando. Y entonces ese es el problema, hermanos, que muchas veces enfrentamos y tocamos las emociones, la pata de las emociones, la tercera pata de la silla, y entonces nos quedamos ahí. Pero tengamos cuidado cómo podemos enfrentar toda esa situación, todas esas situaciones que vienen, que se dan. Hermanos, debemos crear una iglesia, como lo dijimos hoy es 8 y como lo hemos venido diciendo, una iglesia firme, una iglesia que tenga un fundamento firme, una base firme. Aclaro, hermanos, no estoy en contra de los cambios, ni de traer alguna celebridad. Nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones. Hay unas palabras que me gustan mucho, que utiliza René Padilla. El libro de Nehemías es una historia fascinante sobre la reconstrucción de una nación. Empieza con murallas y puertas para convertirse en la restauración de una sociedad que ha sufrido una gran calamidad. Empieza con la muralla y ahora vamos a ver quienes le informan a Nehemías lo que estaba sucediendo. En nuestras Biblias, Nehemías es un libro independiente, pero originalmente, como lo hemos dicho en otros círculos y en otros momentos, junto con Esdras, era una sola obra, mis hermanos. Nehemías y Esdras eran un solo libro. La nota del texto masorético que aparece para indicar el final de cada libro en el Antiguo Testamento no está al final del libro de Esdras, sino al final de Nehemías. Y ustedes ven cómo termina Esdras y cómo termina Nehemías de manera muy diferente. Además, en el mismo contenido se puede notar la unidad de los dos libros, lo que estaba sucediendo. Parece que fue la Vulgata de San Jerónimo donde se dividió el libro en dos. Y empezamos a ver, mis hermanos, esta linda historia, esta historia que está sucediendo y que empezamos nosotros a ver. Pero ¿qué es lo que está, el problema que se está enfrentando, hermanos? ¿Cuál es el problema que se está enfrentando? Recordemos que Nehemías está escuchando cómo estaban los judíos, cómo estaba Jerusalén. Las noticias que había recibido Nehemías no eran noticias muy lindas, muy halagadoras. Les invito a que puedan leer sus Biblias, el libro de Nehemías, hermanos, en sus casas. No eran halagadoras, fueron tristes, como las vemos en el primer capítulo. Eran noticias tristes. Y por eso, mis hermanos, al recibir
esas noticias, fueron afectadas las emociones de Nehemías, porque en el capítulo 1, versículo 4 dice, por eso, estábamos leyendo al principio todo el júbilo que hubo, pero ahora vamos a ver todo lo que tuvo que pasar para que llegara ese júbilo, toda esa construcción que solo el Espíritu de Dios y Dios mismo crea en Nehemías para que pueda tener ese momento. Versículo 4 del capítulo 1 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pregunta, hermanos, ¿fueron afectadas las emociones de Nehemías? El oír una noticia como esta que recibió Nehemías, se sentó, lloró, hizo duelo. Pero entonces vemos esa actitud de Nehemías. Hermanos, no es pecado llorar. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado? Lo malo muchas veces es quedarnos con los brazos cruzados. Esos son los momentos difíciles. Todos enfrentamos momentos difíciles. Y mientras estemos vivos vamos a estar oyendo y recibiendo malas noticias. Y mientras vamos creciendo, cuando éramos jovencillos, no era común oír que un amigo moría. Pero ahora que entramos ya a la tarde algunos, ya es común oír que alguien está muriendo. No es pecado ponerse triste. No es pecado pasar por esos malos momentos, hermanos. Lo que es pecado es quedarnos ahí, llorar y cruzar los brazos. Eso sí está malo. Bueno, no sé si será pecado, pero está malo. ¿Qué hace Nehemías? Hay un problema. Los judíos que vinieron me informaron que Jerusalén está destruida. ¿Qué hago? Estoy largo. Me llevaron muchos kilómetros largo. ¿Qué hace Nehemías, hermanos? Y entonces empezamos a ver, cruza los brazos y dice, hey, Dios que les ayude. No cruza los brazos. Y entonces dice en el versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos. Hay un equipo acompañando a Nehemías, hay un grupo de personas, Nehemías clamando, pero está con un grupo participando y tienen una necesidad, hermanos, trabajando en equipo. Dice, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Dice el texto, ¿cuál varón será? Delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ese varón, dicen que es Artajerjes el rey. ¿Qué está en nuestra mente? ¿Qué es lo que necesitamos? Recibí un WhatsApp, mis hermanos, y me pareció muy cierto. Me llamó la atención porque recibo muchos, y de los muchos que recibo, de los 50 que le mandan a uno al día, como 2 eran nada más los que interesaban. Y decía ese WhatsApp, nuestra mente es un jardín y la planta que más reguemos, esa crecerá. ¿Qué pensamientos nos gobiernan? ¿Qué emociones nos dirigen? ¿Qué es lo que más regamos nosotros? ¿Qué es lo que más está creciendo en cada uno de nosotros, hermanos? Aquí vemos, en este libro, hermanos, vemos que están utilizando los recursos, por limitados que sean, tenemos que utilizar esos recursos. Una simple plaza, hermanos,
una simple plaza para exponer el mensaje del Señor, o el libro de la ley en este caso, y sobre un púlpito de madera. O puede ser en lo secreto de su cuarto, hermanos, no tiene que estar en una plaza, sobre un púlpito. Puede ser en lo secreto de su cuarto, o puede estar en la plaza del mercado. Ahí está Jesús. Y cuando Jesús está presente, no nos falta nada, hermanos. No falta nada cuando Jesús está presente. Los puntos principales, mis hermanos, los oyentes escuchaban a Nehemías, eran numerosos. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, hermanos. Número 2, estaban atentos desde el alba, esas horas de la mañana cuando el sol no está, pero ya es claro. Desde el alba, dice, hasta el mediodía. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos a ese libro, a la escritura que tienen, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros. Estaban atentos a ese libro. Eran reverentes. Cuando abrió el libro, todo el pueblo se puso en pie como una disposición para oír y obedecer lo que decía el libro. Y estaban listos a dar respuesta. Todo el pueblo respondió, amén, amén. Respondieron a las demandas de Dios. Pero esos eran los oyentes. El predicador, ¿qué es lo que hace? Primero comenzó bendiciendo al Señor. Estaba consciente de la grandeza de la ocasión, de la grandeza del mensaje que se estaba dando y de la gran necesidad que había en el pueblo y de la enorme responsabilidad que tenía él. Segundo, se apegó al libro. El pueblo necesitaba los pensamientos de Dios, no los pensamientos de un hombre. Tercero, habló claramente y la gente entendía. Cuarto, explicó el texto, leían claramente y ponían sentido. El alma del lector estaba comprometida con el verdadero sentido de las palabras. Quinto, presentó vigorosamente la verdad, de modo que entendiesen y conociesen la mente del Señor. Entonces, hay oyentes, hay un predicador, pero como dice la Escritura, pero el crecimiento lo da el Señor. Esto dio como resultado, o fue el efecto que produjo, lloraron por una lectura que trajo convicción a sus corazones. Se regocijaron y todo el pueblo se fue a gozar de gran alegría porque habían entendido la palabra que les enseñaron. Ministraron, se fueron y compartieron los manjares con los necesitados y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, ¿cómo oraron? ¿Cómo oraron? Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén y amén. ¿Qué más hicieron? Alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hermanos, necesitamos definitivamente esta tercera pata, lo emocional. Así es que, hermanos, les voy a pedir que oremos. Y les voy a pedir a los que tienen esa facilidad de que puedan postrarse delante del Señor, los que quieran hacerlo, vamos a orar y damos gracias a Dios por lo que el Señor hace. Amén, como ese pueblo que tenía esa disposición. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande. Te damos gracias, Señor, porque venimos delante de ti humillados, postrados, reconociendo, Señor, tu poder, tu majestad, tu señorío. Nos humillamos delante de ti, Señor,
Así como lo hizo el pueblo cuando oyó ese discurso que hizo Nehemías y esa lectura que hizo Esdras. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por su misericordia. Pero sobre todo te damos gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y ayúdanos, Señor, a caminar en la santidad y en el temor tuyo. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.